Descubierto. El escalofriante secreto del niño faraón y su reinado maldito de depravación. Luciano, un joven de 17 años, había crecido en un barrio donde la vida transcurría en susurros y sombras. Las noches eran dominadas por el eco del trabajo en la fábrica de su madre, y la ausencia de su padre pesaba como un ladrillo en su pecho. Pero aquella noche todo cambió. Mientras caminaba por las calles polvorientas después de un largo día, un destello de color lo atrajo hacia un edificio abandonado, sus paredes carcomidas y llenas de misterio. Allí, oculto entre escombros y grafitis, un antiguo mural se revelaba ante él. Un niño faraón, con ojos vacíos, parecía observarlo, mientras su expresión cambiaba de alegría a desesperación. Era una obra que parecía susurrar secretos. La curiosidad de Luciano se transformó en un ardor incontrolable. Al contarle a sus vecinos sobre el mural, se convirtió en el referente de una aventura. Pero no se imaginaba que lo que había despertado era un terror oculto. Poco después, comenzaron las desapariciones misteriosas en el barrio. Primero fue Doña Rosa, la anciana que vendía tamales. Luego, los niños que solían jugar en la calle. Susurros helados flotaban en el aire nocturno, y las sombras que antes eran solo parte del paisaje se tornaron en figuras amenazantes. La atmósfera, antes familiar, se tornó hostil. Las miradas de sus vecinos estaban llenas de desconfianza y los murmullos de acusaciones corrían como la pólvora. Luciano se sentía vigilado. Caminaba por las calles y podía sentir el peso de la mirada de los demás, como si cada uno de ellos estuviera aguardando un movimiento en falso. Las leyendas urbanas que su madre solía contar, conceptos de superstición que consideraba tonterías de adultos, comenzaron a tomar forma. El niño faraón había traído consigo una maldición. Cuando buenas intenciones de conocidos se volvían acechos sutiles, Luciano comprendió que el verdadero peligro no era un ser sobrenatural, sino la traición que se ocultaba en los rostros que alguna vez fueron amigos. La tensión creció esa noche, cuando Luciano, asustado, se enfrentó a su madre. Ella, con ojos llenos de temor, reveló secretos que había intentado protegerlo de. El niño faraón no solo era un mito, era un presagio de desdicha que había afectado a generaciones en su familia. Las voces de sus vecinos que antes generaban consuelo se transformaron en ecos aterradores, revelando verdades oscuras sobre la codicia y la desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando estaba a punto de huir, un golpe resonó en su puerta. «Luciano, ven, no puedes irte, hay cosas que no entiendes». La voz familiar de su amigo Carlos traspasó el umbral del miedo que se había instalado en su vida. Las dudas lo invadieron mientras su corazón palpitaba desbocado. ¿Era aquel el momento de marcharse, de dejar atrás un barrio que se estaba transformando en un laberinto de pesadillas? ¿O era su amigo la única persona que podría ayudarle a desentrañar la oscura trama del niño faraón? Con mano temblorosa, Luciano se quedó quieto, sintiendo cómo la frialdad del sudor empapaba su piel. Las sombras esperan, y el verdadero terror apenas comenzaba. La puerta se abrió de golpe. Carlos, con su rostro desencajado y los ojos desorbitados, irrumpió en la habitación como un viento gélido que arrastra hojas secas. «Escucha, Luciano, no es seguro aquí. Tienes que venir conmigo, ya». Luciano sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las sombras en los rincones parecían acercarse, como si el mismo aire del cuarto presagiara la llegada de algo oscuro.
¿Qué está pasando?, logró preguntar, atrapado entre la confusión y el miedo. Carlos avanzó, cerró la puerta con violencia y susurró. No pudieron solucionarlo. La gente ha empezado a hablar de la maldición. Aquellos que desaparecieron, todos se acercaron al mural. Están conectados de alguna manera. Debes entender, este no es solo un grafiti, es una puerta. Luciano lo miró sin comprender del todo. ¿Una puerta? ¿A dónde exactamente? A lo que el niño faraón quiere. Se dice que pueden llevarse a aquellos que creen en él, que miran sus ojos. Debes protegerte. Carlos respiraba con dificultad, su mente tambaleaba entre la desesperación y la revelación de un horror inminente. La habitación se volvió más oscura, como si las sombras se alimentaran del terror y la incertidumbre. Luciano comenzó a recordar lo que había oído de la boca de su madre. Ese niño en el mural, todo se había desencadenado desde que lo encontró. Esa curiosidad que había sentido no era solo una atracción, sino una trampa envolvente. ¿Y si me va a atrapar?, preguntó Luciano, una punzada de pánico atravesándole el corazón. Carlos hizo una pausa, sus ojos se llenaron de angustia. Ese es el problema. Los que han desaparecido no solo han ido, han cambiado. He oído que sus rostros están flotando por el barrio, susurros que piden ayuda. No los puedes tocar, pero dicen que puedes sentir a esos que han quedado atrapados entre el mundo real y el de el faraón, y están buscando a alguien más. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Luciano. Recordó los murmullos en la calle, la mirada furtiva de sus vecinos y cómo se sentía cada vez más aislado. ¿Él también estaba destinado a convertirse en una sombra, en un eco de lo que fue? Carlos se acercó, su voz era un susurro casi inaudible. Debemos ir ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Hay un lugar, una especie de refugio. He encontrado a otros que huyen. Juntos podríamos intentar romper la maldición. ¿Y si el mural sigue allí? ¿Y si él me llama otra vez? ¿Vas a quedarte y buscar respuestas en la oscuridad o vas a luchar por tu vida? La determinación de Carlos contrastaba con el miedo aprensivo que resonaba en el pecho de Luciano. Luciano sintió una mezcla de terror y esperanza. No podía quedarse atado a la desesperación de su barrio. Las sombras del pasado podían estar esperando para atrapar su alma. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Iré contigo». Salieron de la habitación, cada paso resonando entre las paredes como un pulso desesperado. Las sombras parecían seguirlos, como si el mismo edificio intentara aferrarse a ellos. En su mente resonaban las palabras de su madre y las leyendas de antaño. Pero ahora una nueva decisión se había tomado. Tenía que ser más rápido, más inteligente, si quería encontrar respuestas antes de que el niño faraón lo reclamara como una de sus propias sombras. Sin embargo, en el momento que cruzaron umbral de la puerta, un grito resonó en la distancia. Una voz conocida, llena de terror, cortando la noche como un cuchillo. Era un eco desgarrador que atravesó el aire, haciéndolos detenerse en seco. «Luciano, ayúdame». Un instante de parálisis tomó el control. ¿Era un llamado de ayuda real o una trampa más del niño del mural? La fría brisa le susurraba en los oídos, atrayéndolos a la oscuridad. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, y la desesperación de los atrapados podía ser la clave o la perdición. «Vamos». Carlos tomó la mano de Luciano y lo arrastró, pero el eco seguía resonando. ¿Podrían ignorarlo? La decisión estaba a punto de enfrentarles, y el tiempo se estaba agotando. Al girar una esquina, la figura de alguien se dibujó en las sombras, una silueta familiar, pero distorsionada por la angustia. Lucy, su hermana. El terror de Luciano creció, mientras el pánico lo invadía como un veneno. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, mientras los susurros de las sombras arremetían a su alrededor, llenando el aire de un alarido desgarrador. La noche había cobrado vida.
y el niño faraón estaba más cerca de lo que nunca imaginaron. Las sombras se agolpaban como un manto oscuro dispuestas a devorarles. Luciano sintió que su corazón palpitaba con ferocidad, mientras sus ojos se centraban en la figura de Lucy, quien parecía atrapada en un parpadeo entre la realidad y algo más ominoso. «¡Lucy!», gritó, su voz resonando en el silencio cortante de la noche. Pero la respuesta de su hermana fue un grito ahogado, como si algo la oprimiera, impidiéndole hablar claramente. Su rostro era un reflejo de agonía, y en sus ojos brillaba el miedo. «Luciano, por favor». Carlos lo apretó del brazo, su rostro desencarado. «No podemos quedarnos aquí. Si el mural es una puerta, entonces él puede estar escuchando. Vámonos ya». Carlos lo tomó del brazo, pero el eco seguía resonando. ¿Podrían ignorarlo? La decisión estaba a punto de enfrentarles, y el tiempo se estaba agotando. Al girar una esquina, la figura de alguien se dibujó en las sombras. Una silueta familiar, pero distorsionada por la angustia. Lucy, su hermana. El terror de Luciano creció, mientras el pánico lo invadía como un veneno. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, mientras los susurros de las sombras arremetían a su alrededor, llenando el aire de un alarido desgarrador. La noche había cobrado vida, y el niño faraón estaba más cerca de lo que nunca imaginaron. Las sombras se agolpaban como un manto oscuro dispuestas a devorarles. Luciano sintió que su corazón palpitaba con ferocidad, mientras sus ojos se centraban en la figura de Lucy, quien parecía atrapada en un parpadeo entre la realidad y algo más ominoso. «¡Lucy!», gritó, su voz resonando en el silencio cortante de la noche. Pero la respuesta de su hermana fue un grito ahogado, como si algo la oprimiera, impidiéndole hablar claramente. Su rostro era un reflejo de agonía, y en sus ojos brillaba el miedo. «Luciano, por favor». Carlos lo apretó del brazo, su rostro desencajado. «No podemos quedarnos aquí. Si el mural es una puerta, entonces él puede estar escuchando. Vámonos ya». Las sombras parecían asentir a la urgencia de Carlos, y el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. «¡No! ¡Debo ayudarla!». Luciano luchó contra la mano de su amigo, pero el terror crecía, como una planta carnívora devorando toda lógica. En un instante de ferocidad, Lucy miró directamente a Luciano, sus ojos chispeantes de dolor. «Luciano, tengo miedo. Él viene por mí. La noche, no me dejes aquí». Fue un grito desgarrador. Fue todo lo que Luciano necesitaba para romper la barrera de la realidad. «Carlos, ayúdame a sacarla». Sin embargo, en el instante en que Luciano se lanzó hacia su hermana, la oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida. Las sombras se agitaron como serpientes hambrientas, y un profundo eco resonó en el aire que parecía penetrar sus huesos. «¿Quiénes son los que me desafían? Mis hijos vienen a jugar». La voz era un susurro helado, rozando el borde de sus cerebros. «¡No! ¡Vámonos!», Carlos gritó, mientras tiraba de Luciano con todas sus fuerzas. Las sombras comenzaron a moverse, sus formas cambiando, como si se prepararan para devorar lo que pudieran. Luciano se encontró dividido, su amor por su hermana y el pavor a ser arrastrado a un reino macabro. Fue un instante, dos decisiones colisionando en su mente. «¡Lucy!», gritó otra vez, pero el eco se perdió en la penumbra, y su hermana se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Al girar, vio a Carlos con la mirada desencajada. «¡Sal de aquí! ¡Vamos!», y lo hizo, corriendo por el pasillo, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso y repugnante.
Lucía todo a su alrededor había cambiado. Los cuadros en las paredes parecían seguirles con la mirada, y el resplandor de las luces era más tenue, como si la noche estuviera absorbiéndolos poco a poco. Pasaron por la puerta principal del edificio, y cuando llegaron al exterior, la fría brisa nocturna les golpeó de lleno, como un respiro que hacía mucho no sentían. Pero la seguridad era efímera. Desde la oscuridad del barrio, rostros familiares comenzaron a aparecer, esbozando sonrisas vacías, miradas vacías. Algo había cambiado en ellos, eran sombras de lo que solían ser. «¡Esos son los desaparecidos!», murmuró Carlos con horror, mientras los rostros flotantes de sus antiguos vecinos parecían salir de cada rincón oscuro. Alzaban las manos hacia ellos, suplicando, pero sus ojos estaban vacíos. Luciano sintió el terror golpearle como un puño. ¿Sería él uno de ellos, un rostro perdido en la penumbra? «Don't stop! We need to find them! We need to fix this!», Carlos gritó, tirando de Luciano hacia adelante. Pero lo que parecía un camino seguro se tornaba cada vez más retorcido, como si el espacio mismo estuviera conspirando contra ellos. Un alarido retumbó en la distancia, y el aire se heló nuevamente. Detrás de ellos, un susurro se alzó, fuerte, resonante. «¿Por qué se van? Los necesito. Solo un vistazo más, y serán como ellos». La voz del niño faraón impregnaba el aire, y en cada rincón oscuro de su mente pasaron imágenes de aquel mural maldito. Un niño con ojos penetrantes que parecía sonreírles, invitándoles a dar un paso más hacia su reino. ¿Qué harían? ¿Buscarían más a Lucy o se dejarían arrastrar por la oscuridad? ¿Y qué pasaría si, en su búsqueda de respuestas, cada decisión los empujaba más cerca del niño faraón? La noche, con su sina interminable de terror, se hacía más profunda, y el camino se desvanecía ante ellos. Luciano, paralizado por la duda, supo que debía elegir. Pero mientras lo hacía, oyó de nuevo el grito desgarrador de su hermana, atrapado en el eco del viento. «¡Ayúdame!». Los ecos de su propia vida se convertían en una danza macabra. El tiempo se aceleraba, y el niño faraón los observaba desde su mural, aguardando el momento exacto para reclamar lo que por derecho le pertenecía. Luciano apretó los dientes, el viento gélido atravesando su piel. Cada paso que daba lo acercaba a la pesadilla, pero no podía detenerse. El eco del grito de Lucy lo perseguía, palpitante y desgarrador, como el tambor de una guerra sin fin. «¿Por qué quiero regresar?», pensó, aunque cada fibra de su ser le decía que buscarla era la única opción. Carlos lo arrastraba por las calles, ignorando las sombras que se retorcían en los bordes de su visión. «Céntrate, Luciano», gritó, su voz quebrada por el terror. «No podemos quedarnos aquí». Pero el callejón parecía cerrársele, las paredes se acercaban, burdos y grisáceos como la piel de un cadáver. Entonces, un susurro, suave y deleitoso, se deslizaba a través de la brisa. «Regresa, ven a jugar». La voz del niño faraón se extendió como un aroma dulce y mortal. Luciano, atrapado en un trance, se detuvo por un instante. Los rostros familiares de los desaparecidos ahora parecían bailar en la penumbra, invitadores como alas de un ángel caído. «Luciano, mueve». Carlos tiró de él, pero la atracción del niño faraón era poderosa. «Si lo llevas a ellos, lo entenderás, al fin». Sus ojos, llenos de fascinación, buscaban algo más que miedo, anhelaban conocer la verdad detrás de la oscuridad. De pronto, el cuerpo de Luciano se tensó. Un grito desgarrador rasgó el aire. No era el de Lucy, era diferente.
Fue un grito de desesperación que hizo temblar las paredes y paralizó el tiempo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora era un coro de voces, tantas que se entrelazaban en un lamento que calaba en los huesos. Era la risa macabra del niño faraón resonando en su interior, empujándolos hacia un abismo de locura. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Luciano apretó los ojos, buscando lo que aún podía salvar. «Lucy, estoy viniendo». Su voz no era más que un eco perdido en el aire pesado. Carlos, temblando de miedo, se giró hacia él. «No puedes pensar así, es una trampa». Pero Luciano sintió que algo en su interior se rompía. Las visiones de la infancia, la risa de Lucy corriendo por el jardín, el aroma del chocolate caliente en su casa, todo eso lo llenó de furia y desesperación. Esa oscuridad no les quitaría su historia. No se dejaría devorar por el niño faraón. Mientras el suelo vibraba y el aire se tornaba irrespirable, unos pasos resonaron detrás de ellos. Una figura de sombra emergió, con la forma de un niño que no parecía de este mundo. ¿Por qué tienen miedo? Pueden ser como nosotros. Su sonrisa era amplia, oscura, mostrando dientes filosos. Solo hay que olvidarse de quién eran, dejarse ir. Los desaparecidos comenzaron a rebasar de nuevo, sus rostros llenos de agonía, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Luciano sintió que su mente luchaba contra la niebla que comenzaba a envolverlo. «No, no», se gritó a sí mismo. Debía encontrar a Lucy, debía hacerlo antes de perderse en esa oscuridad siniestra. «Luciano, necesitamos un plan». Los ojos de Carlos estaban llenos de temor, pero también de determinación. No podemos dejarlos ganar. Hay que romper esa conexión. Necesitamos esa pintura. Su mirada se desvió hacia la lejanía, donde el mural aún parecía pulsar con vida. Al girar, una sombra emergió de la oscuridad, abriendo los brazos como si fuera un abrazo letal. Lo sabía, atraerán a más. La voz era aquella mezcla de dulzura y peligro que dieron vida a sus peores pesadillas. «¡Corre, Carlos, corre!». Luciano sintió que el suelo temblaba bajo los pies. Pero al girar se dio cuenta de que su amigo había desaparecido. Un terror palpable se apoderó de él. Las sombras comenzaban a cerrar el cerco, pero había algo en el aire. Alguien lo estaba observando. Entonces, ante sus ojos, el mural pareció cobrar vida. Las figuras comenzaron a moverse, el niño faraón mirándolo con ojos brillantes, y todo el horror se convirtió en un susurro helado que se arrastraba en su mente. Un último intento. La oscuridad lo atraía, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo se estremecía, dispuesto a entregarse a la locura. «¿Serás tú también uno de mis hijos?». La pregunta resonó en su mente mientras el miedo lo consumía. Luciano supo que debía actuar rápido antes de que todo fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo escapar de un destino así cuando todos los caminos parecían conducirte a esa oscuridad? Sin previo aviso, escuchó el eco de un grito familiar y desgarrador a lo lejos. La voz de Lucy clamando: «Luciano, ven a buscarme». Moviéndose como si la tierra estuviera ardiente bajo sus pies, Luciano se sintió atrapado entre el tiempo y el horror. ¿Estaría realmente dispuesto a arriesgarse a cruzar esa línea para salvar a su hermana, o se perdería para siempre en el abrazo oscuro del niño faraón? La oscuridad del callejón parecía devorar cada rayo de luz, sumiendo a Luciano en un abismo de desesperación. La voz de Lucy vibraba en su mente, cada palabra una cadena que lo anclaba a la realidad. «Luciano, ven a buscarme». Pero el miedo lo mantenía inmóvil, atrapado por las sombras que se retorcían a su alrededor. La figura del niño faraón se alzaba ante él, un espectro que danzaba con la oscuridad. Y aunque sabía que debía resistir, cada fibra en su cuerpo le incitaba a ceder.
De repente, un estruendo lo sacudió. Las paredes del callejón temblaron como si un terremoto agitado retumbara dentro de las sombras. ¡No!, gritó con toda su fuerza, pero la tentación era ineludible. En ese instante, algo en su interior se rompió por completo, liberando un torrente de energía que recorrió su cuerpo. ¿Y si dejarse llevar era la única forma de salvar a Lucy? En un acto impulsivo, Luciano avanzó hacia el mural. Las imágenes se retorcían y vibraban, llamándolo. «Atrévete», susurraba el niño faraón, su sonrisa distorsionada brillando en la penumbra. «Solo un pasito más y te mostraré todo lo que hay detrás de esta oscuridad». Las voces de los desaparecidos se convirtieron en un coro trágico y seductor, prometiendo respuestas ocultas y secretos nunca revelados. Luciano sintió la piel erizarse a medida que los rostros de sus amigos y seres queridos surgían de la negrura, mirándolo con súplica. Cada mirada parecía decirle lo mismo: «Ven, el dolor terminará aquí». Luciano dudó un instante, el conflicto carcomiendo su mente. Pero en su pecho, la esperanza de salvar a Lucy ardía sin piedad. «¿Qué tengo que perder?», se preguntó. Con un último vistazo a las sombras que giraban a su alrededor, dio un paso adelante hacia el mural. Un estallido de luz lo envolvió, cegándolo momentáneamente. Y cuando finalmente pudo abrir los ojos, la escena ante él lo dejó paralizado. Ya no estaba en el callejón. Ahora se encontraba en un vasto paisaje de tormento, un lugar donde el cielo estaba teñido de rojo y las nubes parecían gritar. Las siluetas de los desaparecidos danzaban alrededor de él, sus cuerpos flotando entre la desesperación y la furia. «Estás con nosotros ahora», dijeron en un eco perturbador. Y Luciano sintió su corazón acelerarse. Miró a su alrededor, buscando una salida, hasta que un murmullo familiar cortó el aire. «Luciano, aquí». Era Lucy. Su voz, tan cercana y sin embargo tan lejana, resonaba en cada rincón de su ser. «Por favor, ayúdame». «¿Dónde estás?», gritó, el pánico transformándose en un grito desesperado. Pero no había indicios de su hermana. Todo era humo y sombras. Fue entonces cuando la imagen del faraón volvió a aparecer, ahora más imponente que antes. «¿Ves lo que has hecho? Has cruzado la frontera. Ahora eres parte de este reino. Ya no hay vuelta atrás». «No quiero estar aquí», Luciano sintió el sudor frío recorrer su frente. La angustia crecía y el desespero lo empujaba a perderse por completo en esa pesadilla. Las sombras se cernían sobre él, un abrazo envolvente que le robaba el aliento. «¿Te asusta la verdad?». La voz del niño era seductora, como un canto melódico que prometía respuestas. «Todos los que vienen a mí, como tú, tienen un precio». Luciano sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse. Su mente buscaba una salida desesperadamente. Pero algo en su interior le dijo que aún había esperanza. «Lucy, ¿dónde estás?». Su voz resonó con fuerza, rompiendo el hechizo momentáneamente. De repente, una luz intensa irrumpe a través del caos, iluminando la oscuridad. Luciano se volvió a ver envuelto en el desgarrador eco de las risas de los desaparecidos. «Ella no puede estar lejos», rugió, decidido a no rendirse. Sin embargo, la risa de los que habían caído en las garras del niño faraón se intensificaba, burlándose de su esfuerzo. Y así, iluminado por la luz, Luciano se comprometió a luchar, aunque las sombras lo rodeaban con más fuerza que antes. Pero, en un instante, una figura familiar emergió entre la neblina. Era Lucy. Ella lo miró directamente a los ojos, pero había algo diferente. «Luciano, ven al lado, abandona la luz».
El corazón de Luciano se paró. ¿Era ella realmente o solo otro truco del faraón? «¡No!», se gritó a sí mismo, aferrándose a la esperanza. Sin embargo, la mirada de su hermana lo atravesó, como si estuviera intentando decirle algo que iba más allá de las palabras. Fue entonces cuando se dio cuenta. El tiempo corría, y cada segundo perdido significaba que Lucy se hundía más en esa oscuridad. Luciano tuvo que decidir. ¿Confiaría en lo que estaba viendo, arriesgando todo por ella, o cedería al canto de la oscuridad? La verdad era que cada elección parecía ser más oscura que la anterior, atrapándolos a ambos en un carrusel de horror sin fin. «Luciano», el susurro se volvió angustiante. «Ayúdame, por favor». Antes de poder reaccionar, el mundo se desvaneció una vez más, llevándolo a un abismo desconocido. ¿Podría Luciano realmente salvar a su hermana o caería en la trampa del niño faraón? La pregunta quedó resonando en el aire, cargada de una incertidumbre desoladora. Y una sombra conocida se proyectó detrás de él, sonriendo, mientras el callejón volvía a manifestarse. Las paredes parecían respirar, cada ladrillo temblando de impaciencia. Esa sombra susurró una advertencia oscura. «Siempre hay un precio. ¿Estás listo para pagarlo?». La luz se desvaneció de repente, devolviendo a Luciano a la penumbra inquietante del callejón, pero ya no era el mismo. De su interior, una rabia profunda y una desesperación recién despertada brotaron como lava ardiente. Su mente se nubló con la visión de Lucy, con su voz resonando en su cabeza, urgida, lastimada. «¿Qué harías por mí?», le había preguntado el faraón. Esa pregunta ahora retumbaba en su ser, inquietante. A su alrededor, las sombras parecían palpitar, tomando formas casi humanas, que danzaban, se retorcían, en una especie de frenesí oscuro. Luciano podía sentir sus lágrimas, la ansiedad y el miedo acumulándose en el aire pesado, como si cada suspiro que tomaba pesaba más que el anterior. Daba un paso adelante, guiado por un impulso desconocido, y el callejón se transformó en un mar de ecos y susurros. «¿Solo un precio?», murmuró intimidado. Fijó su mirada en el mural, sintiendo la vibración de las imágenes retorcidas llamando a su alma. ¿Qué misterios ocultos aguardaban en su interior? Y entonces las sombras se comenzaron a agrupar hacia él como si se prepararan para absorberlo por completo. De repente, una risa burlona rompió la tensión. Era el faraón, más cercano, más real que nunca. «Bienvenido de nuevo, Luciano. Veo que has aprendido a valorar lo que tienes y a lo que estás dispuesto a renunciar. Lucy está aquí, pero la oscuridad que la envuelve es más intensa de lo que imaginas». «Dímelo, ¿qué tengo que hacer para liberarla?», gritó Luciano, sintiendo cómo la desesperación lo reclamaba en un abrazo oscuro. «Todo tiene un precio». El faraón sonrió, sus ojos brillando con una malevolencia palpable. «Tu valentía, tu lealtad, tu sangre. Por cada paso que des hacia esta luz, debes dejar atrás una parte de ti mismo». Luciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra de dudas se cernía sobre él, la espada de Damocles pendía sobre su cabeza. ¿Ceder? ¿Renunciar a quien soy? La voz de Lucy lo llamaba otra vez, resonando en cada rincón de su ser. «No puedo, no quiero». Con cada palabra del faraón, Luciano se sentía más cerca del abismo. Pero una determinación inquebrantable brotó en su pecho. No importaba el sacrificio, no importaba la oscuridad, él arrebataría a su hermana de las manos del terror.
Las imágenes en el mural comenzaron a vibrar más intensamente, y las risas de los desaparecidos se convirtieron en un coro abrumador. La angustia de Luciano creció. En su mente se formó una estrategia. Si el faraón deseaba su sangre, entonces debía ser él el que eligiera la manera de pagar el precio. ¿Qué tal si te ofrezco algo diferente?, Luciano dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. La figura del faraón se detuvo, su expresión confusa. No mis miedos, no mi dolor, te ofrezco mi voluntad. Lucha conmigo, dame la oportunidad de salvarla. El faraón se rió, un eco que resonó en el callejón. ¿Crees que tan fácil es salir de este lugar de oscuridad? Tu voluntad es una chispa en este reino. Pero Luciano, ahora imbuido con la esperanza de recuperar a su hermana, comenzó a sentir que su propia oscuridad personal podía convertirse en su arma. «Lucy, mantente fuerte», vociferó, aunque su voz temblaba. «No estoy aquí para ceder, lucharemos juntos, reinaremos, tú y yo». El resplandor de la luz se intensificó como una tormenta. Las sombras retrocedían, pero con cada retroceso, Luciano podía sentir cómo se desgastaba, como si el sacrificio que imaginaba empezara a cobrar un precio. Desde las profundidades de su ser, algo se rompía. «Es solo el comienzo», susurró el faraón, su sonrisa transformándose en una mueca. «Tu desafío ha sido aceptado, pero ya no hay vuelta atrás. Este camino te llevará más allá de tu propia destrucción». Y mientras las sombras a su alrededor comenzaban a girar descontroladamente, Luciano sintió un tira y afloja en su mente. ¿De qué estaba hecho su deseo? ¿De fe y determinación o de desesperación y sacrificio? El callejón se fue desvaneciendo y de repente Luciano fue arrastrado hacia una nueva revelación. La misma habitación de tormento se alzaba ante él, la figura de Lucy aún más visible, su rostro ahora vago pero urgente. Luciano. De pronto fue consciente de la elección que debía hacer, pero una sombra se comenzó a cernir sobre el espacio. Una nueva forma surgía de la oscuridad, y las risas resonaron más fuerte, celebrando su inminente ruina. La sombra se acercó, y el rostro se iluminó. No era solo el faraón, sino un recuerdo de todos aquellos que había perdido. ¿Podrás cargar con su peso? La pregunta se quedó suspendida en el aire, potente y temida. Y entonces, plenos de terror, aquellos a quienes había querido comenzaron a susurrar, revelando no solo lo que era necesario para salvar a Lucy, sino lo que él había tenido que perder para entrar en ese mundo. ¿Una oscuridad inminente o una luz redentora? El callejón se apagaba, la elección estaba hecha. ¿Podría Luciano enfrentar el precio de su propia salvación y aún así rescatar a su hermana? ¿O la inquietante revelación le costaría más de lo que podía imaginar? La habitación de tormento vibraba con un eco de voces que resonaban en la mente de Luciano. Estas se entrelazaban con recuerdos, risas y lamentos de aquellos que habían partido. Cargar con su peso, pensaba Luciano, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino en su cabeza. Podía sentir que la angustia se convertía en nudos que le apretaban el pecho. «¿Por qué?», murmuró, sintiéndose pequeño frente a la sombra, frente al faraón. «¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué esta elección cruel?». Las palabras salieron como un susurro roto, pero el faraón se movía como si sus palabras no fueran más que un murmullo entre la tormenta.
Con cada segundo, la forma oscura se hizo más definida, arrastrando visiones de su madre, de su padre, de aquellos momentos en que la familia se reunía a cenar, ajenos a los presagios del horror que se avecinaba. Cada recuerdo se convirtió en un clavo que lo atravesaba, desnudando su vulnerabilidad. ¿Vas a permitir que ellos te frenen? La voz del faraón era como veneno puro. El amor que sientes es una cadena. ¿Cederás o te consumirás? Tu voluntad, tu deseo de rescatarla, solo revelará lo que no puedes soportar. No, exclamó Luciano, más débilmente esta vez. No me detendré, no voy a dejar que el terror gobierne mis decisiones. Las sombras a su alrededor comenzaban a danzar más intensamente, deseando llevárselo, deseando que cediera a la desesperación. Las imágenes del mural comenzaron a intensificarse, mostrando momentos obscenos de sacrificio y traición, escenas de aquellos que habían perdido su humanidad por el deseo de poder. Luciano gritaba en silencio, su alma aullando, mientras el faraón sonreía con un aire de satisfacción. Cada decisión marcará el destino de Lucy, pero recuerda, cada obligado sacrificio podría costar la esencia de quien eres. Las palabras del faraón resonaban en su mente, inundándolo de dudas. Y en un instante de claridad, Luciano entendió. El faraón no solo le ofrecía poder, él deseaba devorar su esencia, su humanidad. «Es solo un juego para ti», dijo Luciano, sintiéndose más fuerte, una rabia contenida brotando a su alrededor. «Pero no soy solo un peón. Hay algo más en mí que será más fuerte que tu oscuridad». Con cada palabra, el aire a su alrededor cambiaba, empujando las sombras a los bordes de la sala. La figura de Lucy emergía más nítida en su mente, resonando en cada latido de su corazón. «Debo enfrentar el miedo, no permitir que me consuma. Tú no me controlarás». El faraón se serió, los ojos destellaban con malicia. «Si es batalla lo que deseas, te daré lo que buscas. Pero recuerda, una lucha no solo se libra afuera, sino también dentro de tu alma. Te verás arrastrado a lo más profundo de tu ser, Luciano». Las risas de su familia comenzaron a desvanecerse, transformándose en gritos de quebranto, indicando la desesperación que se acercaba. Luciano sintió el peso de su inevitabilidad. El tiempo se esfumaba, cada segundo era una tortura que se reintegraba en su ser. «No puedo mirar atrás», se dijo a sí mismo. Mientras las sombras volvían a atacarlo, luchando por devorarlo, un destello de luz se encendió en su interior, el mismo fuego que había sentido al decidir salvar a su hermana. Fue un tercer resplandor, como un faro en la niebla. Entonces, en un último acto de desafío, Luciano cerró los ojos, sintiendo la oscuridad rodeándolo, y se conectó con la luz que representaba a Lucy. Él no cedería, no se desintegraría en sombras. La risa del faraón se hizo eco. «Entonces, que comience el juego. Te revelaré la verdad que no deseas saber». En ese instante, la habitación tembló, la realidad se retorció a su alrededor, y Luciano se dio cuenta de que había elegido el camino del sacrificio. La oscuridad se apresuró hacia él, una sombra voraz, y la pregunta resonó en su mente. ¿Estás preparado para descubrir qué precio se debe pagar para salvar a tu hermana? La luz y la oscuridad comenzaron su danza, y Luciano se sintió caer, sumergido en el abismo donde todos los secretos y el miedo lo esperaban. ¿Estaría dispuesto a lo que vendría? El eco de la risa del faraón se alzó, profetizando el horror que pronto desataría en su vida.
El abismo se cerró a su alrededor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luciano sintió la presión de la oscuridad aplastando su pecho. Ese lugar, donde todo era silencio y sombras, no era solo un espacio físico, era un eco de su propio sufrimiento, un laberinto tejido de sus miedos más profundos. A medida que caía, imágenes distorsionadas comenzaron a formarse ante sus ojos. Visiones de un faraón niño, buscando aprobación y amor en un mundo hostil, donde cada gesto de bondad se había transformado en una tortura emocional. «¡Qué horror ocultas, hijo del desierto!», murmuró una voz infantil que resonaba como un eco lejano. De repente, una luz parpadeante surgió entre las sombras. Luciano, desesperado, extendió la mano hacia la luminosidad, un faro en su tormenta personal. Pero al acercarse, el brillo se convirtió en una imagen espeluznante. El faraón niño, sentado en un trono hecho de osamentas, con ojos que reflejaban décadas de sufrimiento. «Tú no eres el primero que ha venido aquí a desafiarme», exclamó el niño, su risa sonando como un crujido de ramas secas bajo el peso de un presagio. Cada palabra del faraón resonó en Luciano, como un engranaje que comenzaba a moverse. «Lo que ves es el reflejo de tu propia alma. El dolor no solo lo inflijo a otros, lo absorbo, lo convierto en poder». La imagen del niño se distorsionó, mostrándole a Luciano escenas de sacrificios grotescos, seres queridos arrojados a un fuego de desesperación, familias que lloraban en la oscuridad, arrastrando sus cadenas de culpa. «Tu familia, Luciano, están atrapados en un ciclo de dolor, y tú eres el último en la línea». Las sombras se arremolinaban, tomándose la forma de aquellos que una vez amó, su madre, con ojos llorosos, su padre tratando de gritar sin poder hablar. «¿Y si tu amor es el verdadero sacrificio?». La risa del faraón niño envolvía el aire, una melodía de triunfo y tristeza. Luciano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los hilos de la conexión con Lucy comenzaban a desvanecerse, mientras el peso de la culpa se instalaba en su corazón. Una pequeña parte de él dudaba. ¿Y si el precio de salvarla era más alto de lo que pensaba? Mientras las sombras se aferraban a él, raídas por la desesperación a su alrededor, la luz que había visto se desvanecía. «No puedes luchar contra tu naturaleza, Luciano. Eres parte de este ciclo, del horror que me alimenta». La oscuridad le susurró promesas de poder y redención, envolviéndolo en una neblina pesada. Los ecos de su familia se convirtieron en un zumbido ahogado en su mente. «¡Basta!», gritó, tratando de aferrarse a la luz con todas sus fuerzas. Pero su voz fue tragada por el creciente caos, un grito sordo en el vasto silencio. La realidad comenzó a fragmentarse, las sombras se retorcían como serpientes, preparándose para devorarlo. Luciano sintió el deseo de sucumbir, de dejarse llevar a la desesperación, pero en el último instante recordó lo que había luchado, la imagen de su hermana, su risa, su esperanza. «Si el amor es una cadena, haré que sea mi espada». Con esa determinación se lanzó hacia las oscuras profundidades, sintiendo su alma desprenderse de la carga del miedo. Pero el faraón niño sonrió, sus ojos como cenizas. «Prepárate, Luciano, porque lo que viene no es lo que esperas». Luciano sintió la oscuridad envolverlo por completo, y en un instante se sintió separado de su cuerpo, enfrentándose a su propio reflejo en la forma del faraón. La pregunta hirvió en su mente. «¿Puedo destruir lo que soy para salvar a los que amo?». Y así, la lucha entre la luz y la oscuridad empezó con toda su furia.
Y Luciano estaba a punto de descubrir lo que significaba realmente perderse a sí mismo. La oscuridad le hizo un nudo en el estómago. Luciano sintió cómo la presión aumentaba, empujando su cuerpo hacia abajo, mientras su mente giraba. La sombra del faraón niño se mantenía presente, un recordatorio constante de que la oscuridad no era solo un entorno, era su propia creación, alimentada por su inseguridad y miedo. Con un último aliento, se lanzó hacia el abismo sin pensar. El aire se tornó gélido, y en un instante se sintió transportado a otro lugar, una sala inmensa, iluminada por antorchas que chisporroteaban y arrojaban sombras danzantes sobre las paredes. Allí, en el centro, un altar cubierto de símbolos extraños aguardaba. Una daga reluciente, empapada de un líquido oscuro y espeso, reposaba sobre el altar. Luciano la reconoció al instante. Era el mismo objeto que había visto en las visiones del faraón. «Este es el sacrificio que debes hacer», susurró una voz suave. Era la voz de Lucy, su hermana, que resonaba clara y pura entre la cacofonía de sus miedos. «Tú puedes romper la cadena. Tú puedes salvarme». Su imagen apareció frenéticamente delante de él, su rostro iluminado por la luz de las antorchas, pero pronto se desvaneció en humo oscuro, ahogada por un grito aterrador, una mezcla de angustia y desesperación. Luciano sintió el pánico apoderarse de él. No podía perderla. No podía dejar que el faraón se alimentara de su sufrimiento. La elección era abrumadora. La daga, con su brillo letal, parecía brillar por sí misma, prometiendo poder, pero a un precio que podría ser demasiado alto. «No, no caigas en su juego», gritó su conciencia, recordándole cada sacrificio que había hecho en el pasado. Los rostros de su familia aparecían una y otra vez, cada sufrimiento reflejándose en sus ojos. «Buena suerte, Luciano, pero nunca podrás escapar de esto», le decía el faraón niño, con su risa helada resonando como un eco en su mente. Luciano sintió el ardor del miedo y el amor por su hermana conflictuar en su interior. «Debo actuar», pensó, con el corazón disparado en su pecho. Pero, ¿qué acción podría liberar a Lucy sin perderse a sí mismo en el proceso? A su alrededor, la atmósfera zozobraba. Las paredes parecían moverse, reflejando el caos que reinaba dentro de él. Las sombras comenzaron a acercarse, deslizándose como tentáculos hacia la daga. Luciano sintió que algo dentro de él se rompía. «Si nuestra conexión es un sacrificio, entonces que así sea». Con determinación, extendió la mano hacia la daga. La tomó con firmeza, sintiendo el frío del metal retumbar a través de su cuerpo, una revelación oscura que le sacudía cada fibra. En ese momento, experimentó una visión repentina, un futuro desgarrado por lágrimas y sombras, donde no solo su hermana, sino también sus amigos y seres amados estaban atrapados en una trampa de dolor eterno. «¡No! ¡Esto tiene que parar!», se lanzó nuevamente hacia la energía de la daga, pero antes de que pudiera reaccionar, el faraón niño apareció frente a él, sus ojos vacíos como el abismo mismo. «¿Crees que puedes usar lo que no entiendes? Todo sacrificio tiene su precio, Luciano. ¿Estás dispuesto a pagarlo?». Las sombras comenzaron a girar en torno a él cada vez más rápido, como un torbellino en su mente, y mientras la presión aumentaba, la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Debía decidir, pero el costo iría más allá de su propia vida. ¿Qué harás, Luciano? ¿Sangrarás para sanar o buscarás la redención en tus propios términos? La voz del faraón ahora vibraba como un tambor en su pecho. La lucha continuaría y cada segundo contaba.
No hay vuelta atrás, pensó, con una mezcla de temor y resolución. La verdad, la oscuridad y su amor por Lucy serían sus guías. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó por el aire. Era Lucy. El ambiente cambió abruptamente, y Luciano sintió que todo lo que conocía estaba a punto de hundirse en un caos sin límites. ¿Podría salvarla sin perderse a sí mismo en la oscuridad? El eco del grito le seguía como una sombra, y con la daga en mano, Luciano se preparó para enfrentar no solo su destino, sino la revelación de lo que en verdad significaba ser parte de esta maldición. El tiempo se detuvo, y el verdadero horror apenas comenzaba. Luciano se encontraba frente al altar, la daga brillando con una luz ominosa que parecía prometer poder absoluto, pero a un costo impensable. La voz de Lucy resonaba en su mente, cada grito desgarrador un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «Ayúdame, por favor», su súplica atravesaba las sombras que lo rodeaban, empujándolo a tomar una decisión desesperada. El faraón niño, con su sonrisa burlona, observaba desde la penumbra. «Esta es tu última oportunidad, Luciano. Si quieres salvar a tu hermana, deberás sacrificar tu esencia, lo que te hace humano. ¿Estás listo para dejarlo todo atrás por ella?» «No puedo perderme a mí mismo», gritó Luciano, sintiendo cómo las sombras comenzaban a rodearlo cada vez más, presionándolo, tratando de llevarlo a un abismo de desesperación. Pero algo en su interior se encendió con fuerza, la visión de Lucy, su risa, los momentos compartidos, todo lo que valía la pena salvar. Sin pensarlo 2 veces, levantó la daga, el frío metal resbalando en su mano. «No me importa el precio, haré lo que sea necesario para sacarte de este lugar». Fue entonces cuando la oscuridad se intensificó, danzando en un frenesí. Tu decisión ha sido tomada, pero ten cuidado. Lo que ofreces ahora no se puede recuperar. La voz del faraón reverberaba, un eco que llenaba la sala con una tensión palpable. Con el corazón desbocado, Luciano cortó su propia mano con la daga. La sangre brotó cálida, empapando el suelo, mientras un grito ardiente resonaba a través de la sala. De repente, la luz del altar brilló intensamente, una explosión de energía que hizo que las sombras se retrocedieran como si fueran agua ante el fuego. «¡Luciano!». La voz de Lucy, clara y fuerte, atravesó el clamor del miedo. A medida que la oscuridad se dispersaba, vislumbró la figura de su hermana emergiendo de las sombras, su rostro iluminado por una luz que nunca había imaginado. «¡Lo lograste, hermano!». Sin embargo, el faraón no iba a dejarlo ir tan fácil. «No puedes escapar de tus elecciones. Por cada gota que das, otro más es llamado a las sombras». La risa retumbó, resonando en el aire, y Luciano sintió un estremecimiento en su ser. Lucy se acercó a él, sus ojos brillaban con tal intensidad que disipaban las sombras que intentaban envolverlos. «Debemos salir de aquí, Luciano. El faraón no se detendrá, pero juntos somos más fuertes». La oscuridad volvía a agolparse, intentando atraparles. Luciano sintió una fuerza renovada en su interior. La conexión que había formado con su hermana lo llenó de determinación. «No importa lo que cueste, no te dejaré ir». Con un gesto decisivo, levantó su mano herida y dejó que la sangre cayera al suelo. «No soy solo un sacrificio, somos una familia, y nuestro amor es más poderoso que cualquier maldición». A medida que sus palabras resonaban, la luz creció, envolviéndolos en un manto de protección. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose ante la luz que emanaba de ellos.
El faraón niño, frustrado, se acercó, sus ojos vacíos y oscuros. «Este no es el fin, Luciano. Te llevo conmigo. No puedes cambiar tu destino». Luciano sintió que de su interior brotaba una fuerza inquebrantable. El destino no se impone, se elige. Ante la mirada incrédula del faraón, Luciano y Lucy unieron sus manos. Así, la luz se intensificó y un estallido de energía los rodeó, empujando hacia atrás la oscuridad que los amenazaba. Con un último grito, el faraón fue arrastrado por la luz, su forma destruyéndose en un remolino de sombras mientras las risas se apagaban. En un instante revelador, la oscuridad fue reemplazada por un amanecer brillante, un nuevo comienzo que se desperezaba ante ellos. Luciano respiró hondo, sintiendo cómo la calidez del sol llenaba su ser. «Lo hemos logrado, Lucy. Estás a salvo». La alegría los envolvió, una burbuja de esperanza que parecía inquebrantable. Así se abrazaron, sabiendo que habían enfrentado sus miedos juntos y que la verdad de su amor había vencido a la oscuridad. El barrio que antes había estado sumido en el terror comenzaba a despertar, y con cada paso que daban hacia la luz, el eco de sus risas y sus recuerdos quedaban atrás, pero siempre en su corazón. El futuro era incierto, pero estaban juntos, listos para enfrentar cualquier desafío. «Nunca más estaremos separados», prometió Luciano mientras caminaban hacia un nuevo día, dejando atrás los ecos de una noche oscura y aterradora. Y así concluyó la historia de Luciano y el niño faraón, con un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero puede iluminar el camino hacia la redención. Necesitas suscribirte ahora mismo. Es el momento de mostrar tu apoyo, y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.